mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a... Muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Tolerancia Cero de este 2024, año en que seguiremos tratando de aportar con el mejor análisis al devenir político de nuestro país. La semana que viene cumple un año como ministro del gabinete del presidente Boric. No le ha tocado fácil, pero ha marcado su gestión con un estilo directo y con alta disposición a poner orden en las emergencias. Hablamos del ministro de Justicia, Luis Cordero, con quien conversaremos de una variada agenda de contingencia sectorial y también de política. Y a propósito de política, mirando las municipales de este año, ¿cómo se rearma la oposición después de la derrota del 17 de diciembre? Se lo vamos a preguntar al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, con acelerador a fondo. Este 2024 parte ahora Tolerancia Cero. Francisco Covarrubia, Jorge Navarrete, Paula Escobar. Ministro, bienvenido. Buenas Paula, noches. comienza. Ministro, buenas noches. Entre todos los múltiples temas que a usted le ha tocado ser el bombero, uno de los últimos es el tema de la famosa comida en la casa de Pablo Salaquet. Quiero partir preguntándole, ¿usted habría ido a esa comida si lo hubieran invitado? Alguna de las, si lo hubieran invitado, porque fueron varias y fueron varias autoridades, se ha ido sabiendo de más autoridades que han ido a esas comidas. ¿Usted, si lo hubieran invitado, habría ido? Los ejercicios hipotéticos siempre son complejos, pero porque uno tiene que hacer varias prevenciones. Yo hubiera hecho varias preguntas previas. O sea, no habría dicho que sí, ya habría llegado. No, en general no digo que sí a cualquier invitación. Pero usted que es experto en derecho administrativo y se conoce esto de memoria, ¿cree que lo más prudente habría sido no ir? Depende, a ver, lo que pasa es que hay dos dimensiones que son distintas. Una tiene que ver con la dimensión política de mantener el diálogo con la mayor cantidad de personas y actores posible. Y eso depende mucho de la posición sectorial. Hay algunos ministros y ministras que necesitan mantener activamente ese diálogo. Es simplemente cuando ustedes ven las estadísticas, cuáles son los principales ministros, ministras o instituciones que tienen solicitudes de lobby, habitualmente son las que están vinculadas a regulaciones del sector privado. Y la segunda tiene que ver con aquellos propósitos o fines para los cuales están destinadas en el fondo, ¿no? Claro, pero esto era una gestión de intereses, o sea... Sí, lo que pasa es que hay la dimensión política y otra la dimensión jurídica. ¿Y en ambas dimensiones usted habría recomendado prudencia frente a estas invitaciones? Yo creo que en general, frente a cualquier invitación, uno tiene que... Lo que pasa es que hay dos dilemas acá. Uno, cómo se sostiene activamente un diálogo con todos los interesados, un diálogo que además tiene que ser sin discriminaciones, un primer criterio, y la segunda, cómo guardar suficiente distancia para mantener la autonomía de las decisiones de la autoridad. Ahora, el diputado Winter dijo que esa reunión debió haber sido en horario laboral y en una oficina. ¿Coincide? Yo creo que es legítima la posición del diputado, pero aquí a ratos pasamos por alto de qué estamos discutiendo. O discutimos de la dimensión política o discutimos de la dimensión jurídica, pero no... Pero, ministro, respecto a la dimensión jurídica, María Jaraquemada, por ejemplo, que presidió la comisión, digamos, a raíz del caso Fundaciones, Jorge Jaraquemada, expresidente del Consejo para la Transparencia, ambos coinciden... Que no son parientes, por cierto. Que no son parientes, que debió haber sido registrado y que la ley del lobby, tal como ellos la conocen y tal como ellos piensan que está definido, incluye que eso debe ser registrado. A ver, yo creo que, y con el cariño y el respeto que le tengo a ambos, ¿no? Y a sus trayectorias, yo creo que hay que distinguir la expresión de deseos de la regulación, de la práctica institucional, desde que está vigente la ley del lobby, y en tercer lugar de algo que no se dice, que es la jurisprudencia de la Contraloría. Nosotros tenemos dos precedentes relevantes, uno del 2017 y otro del 2019. La expresión que por estos días la ministra Vallejo y el propio ministro Grau han señalado, no todas reuniones lobby, en verdad es una expresión que ocupa la jurisprudencia de la Contraloría. Ministro. Entonces, por eso yo creo que es conveniente hacer la distinción, porque creo que en ocasiones cuando planteamos un debate adversarial o es legal y ilegal, esa es una discusión. Y la segunda, que me parece que es un debate en una asignación que es legal, la discusión política, de oportunidad política, me parece que es una discusión que siempre es legítima. Pero, ministro, en el área más política, y a propósito de la pregunta que le hace Paula, podremos largamente discutir la jurisprudencia jurídica y administrativa. Sin embargo, usted acaba de decir que en su caso personal hubiera hecho algunas preguntas.
Y eso, me imagino yo, tiene que ver con las consecuencias políticas que este tipo de reuniones tiene. Cuando se trata de generar puentes entre el Estado y el mercado, parece ser más o menos evidente la necesidad de mayor transparencia a la luz de las influencias indebidas que desde uno u otro lado han ocurrido, de la cual nos hemos lamentado en los últimos 10 años. Quiero cambiarle la pregunta. Si usted hubiera aceptado ir a esa reunión, ¿lo hubiera puesto usted en la ley del lobby? Los ejercicios hipotéticos, hay dos cosas que uno tiene que ver ahí. Lo primero tiene que ver quiénes asisten y qué se plantea. Fíjese que la legislación chilena no tiene una regla en virtud de la cual la autoridad pueda volver sobre ella para decir, esta es una reunión que yo voy a registrar. Pero es un ejercicio hipotético respecto del cual yo logro entender para dónde va su pregunta, pero en esto hay una posición y una práctica institucional de la administración pública chilena desde hace un tiempo. Pero, ministro, es que estamos volviendo sobre lo mismo, y una de las cosas que lo han alabado usted durante este año es que responde muy jurídicamente a cosas que a veces son políticas, y en este caso hay una dimensión jurídica y política que se entremezclan. Cuando la ministra Vallejo dice que estas reuniones no tuvieron por objeto incidir en decisión de las autoridades, uno se pregunta si se junta regulador, regulado, en casa de un lobista, donde hoy día en la mañana el ministro dice que sabía que era un lobista. ¿Se juntaron aquí a conversar sobre, no sé, si el pan de Pascua tiene que tener fruta confita o no, a hablar sobre el cambio climático? Obviamente que se juntaron a hablar del tema. Y entonces el problema no es hablar, si el problema es que se haga al margen, a lo menos, del espíritu de la ley. No, es que yo creo que en esto hay que tener cuidado con las discusiones teológicas. ¿Ya? Esta idea del espíritu, porque seamos bien transparentes. La ley de transparencia y la ley del lobby en particular no regula el lobby. O sea, esto que llamemos ley del lobby, algo que no regula el lobby, es como hacernos trampa solo. Bueno, eso por eso se ha dicho que hay que La modificarlo. ley del lobby lo que es esencialmente es una agenda de transparencia de agenda, viajes y regalos. Bueno, o sea, primero, es que yo creo que es conveniente hacer las precisiones. Claro. Porque en las precisiones que muchos podrán decir que son técnicas, es donde está la distinción de lo lícito y lo ilícito. Claro, Lo pero segundo, ¿por qué lo se segundo- dimensiona lo la segundo es que- agenda, lo ministro? segundo Es precisamente por el fondo. Es que segundo, quiero ir sobre su supuesto. Sí. El supuesto sobre el cual descansa la ley es que tenga incidencia directa, o sea, porque de lo contrario, ¿no? Por eso la jurisprudencia ha dicho, miren, no toda reunión, voy a ejemplificar con un caso. Cuando la Contraloría decidió el 2019, es el caso del ministro Valdés, respecto a las reuniones que él había tenido con inversionistas en viajes al extranjero, entre otros con temas vinculados a pensiones. Reuniones que, por cierto, ustedes saben que no son Chile Day. públicas. La gran discusión era, entonces, si todas las reuniones debían ser registradas o no. Por cierto, en esas reuniones tampoco se estaba conversando el tiempo. La decisión de la Contraloría en ese caso es que ese tipo de reuniones no están obligatoriamente reguladas por la ley del lobby, por lo tanto no se registran. Y esto es bien relevante si es que uno quiere hacer una discusión con cierta lealtad. Por eso yo quiero hacer la distinción entre el debate jurídico y el debate de la oportunidad política. Entonces, haciendo la misma distinción que hace usted, si yo le digo, ya, no es el ministro de Economía y no son los salmoneros, es el ministro de Justicia y son los notarios, en la casa del mismo personaje. ¿No le parece que suena raro eso? A ver, es que usted está llevando a un debate que tiene que ver con la oportunidad política, no con la jurídica. Que yo creo, ¿sabe por qué? Porque yo quiero volver, y para responderle a usted, porque no quiero evadir la pregunta, sobre los argumentos de los especialistas. Los argumentos de los especialistas hay que uno tiene que distinguir entre su interpretación, o lo que dice el texto. Yo creo que hay que evitar discusiones teológicas. Entre otras cosas porque el espíritu de la ley más bien va en contra de una interpretación amplia. Ese es el problema que tiene este caso. Pero lo segundo tiene que ver con la oportunidad. Y yo creo que, sobre todo en el último tiempo, hay una práctica instalada de transformar los debates políticos en debates jurídicos. Y yo creo que uno tiene que despejar. Superado el problema político, uno podrá
tener una discusión sobre la oportunidad. El ejemplo que usted me ha expuesto es un ejemplo de oportunidad. Sí, pero usted que fue columnista y hoy día nos enteramos en una entrevista en La Tercera que escribe las columnas pero no la publica. No, tengo una nota que se llama Las columnas que no escribí. Exacto. Que no ¿La sé, escribió o no? ¿Qué habría Queremos leerla. escrito el columnista Luis Cordero respecto a este tema? difícil. Difícil porque hay una cosa, puedo decir, puedo dar. O a lo mejor la escribió y no la conocemos. No. Yo cuando hace muchos años comencé a escribir y me di cuenta que había escrito por 10 años en la segunda, yo le escribí llamé a un buen amigo mío, que por esas coincidencias de la vida está acá presente, Luis Pirincho Navarrete. Entonces le pregunto, ¿cuál es un consejo? Y uno de los consejos que él me dio es, nunca escribas cuando tengas un conflicto de interés. A ver, déjame hacer una pregunta. Quizás me voy a adelantar un poco al minuto de confianza que voy a hacer, pero... Que lo tenía ahí escondido, además. No, que lo tengo aquí, pero es que a mí me llamó la atención una característica de la reacción que hubo en el gobierno. Y voy a citarlo, lo voy a volver a citar después más tarde, pero es la siguiente. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que no era necesario registrar la conversación por la naturaleza de los temas que se conversaron. A ver, eso es pedirle al país un acto de fe y decir, oye, salvo que se haya registrado la reunión y uno pueda ver los temas que se trataron, es totalmente distinto si es que de pronto llega una persona que tiene afiliación de lobista y viene legítimamente con sus clientes, qué sé yo, y plantean una determinada cosa justo antes de una ley, en este caso la ley de pesca, bueno, y después se dice exclusivamente la televisión, nada de lo que hablamos tiene que ver con la ley del lobby. ¿Cómo sabe el país eso? Si es que no hay ningún tipo de constatación al respecto. Básicamente le dice, mira, nos tienen que creer. No, o modificar la ley. O modificar la ley Porque yo creo que lo obligatorio. Sí, porque yo creo que aquí hay un... Primero, ya dije, mira, acá tenemos un problema, no llamemos ley del lobby a algo que no regula el lobby. Si vamos a regular el lobby, regulémoslo de verdad. Ok. Y entonces tengamos un régimen de inscripción obligatorio de lobistas, porque aquí como que nos olvidamos cómo fue la discusión de esa ley. Lo segundo es que no con cualquier encuentro, dada la naturaleza como está planteada la ley, sorry que probablemente de esta lata, pero está planteada de la lógica de la solicitud, ¿no? Entonces, estos encuentros son encuentros desregulados, como están. Entonces, probablemente la esperanza y la enseñanza que va a dejar este proceso, entre otras cosas, a propósito de lo que dice el diputado Winter, es precisamente ver esos entresijos para ese fin. Porque de lo contrario pasa lo que tú dices, efectivamente, ¿no? Pasa porque entre otras cosas luego viene la siguiente fase. De todas las que están registradas, ¿cómo sé que lo que se trató en esa reunión está registrado tal cual? Bueno, así como vamos a terminar que grabar las reuniones en el fondo, ¿no? Y un pequeño detalle, la política necesita espacios de sinceridad. Sin duda. ¿No? Sí. Sin duda, pero cuando alguien plantea que los temas que hablamos no tienen que ver con la naturaleza del lobby, por lo menos como que uno clamaría por un poquitito más de transparencia. Sí, es que yo creo que la respuesta del ministro Grau es una respuesta que está amparada precisamente en la naturaleza jurídica, es decir, la forma para la cual están hechas esas reuniones, que es incidir directamente en. Ministro, pero usted, perdón, ha dicho todo el tiempo distingamos lo jurídico de lo político, ya nos explicó lo jurídico. Una pregunta bien simple, desde el punto de vista político entonces, ¿fue un error de esas autoridades no haber registrado esta comida? Yo no lo calificaría así. Yo creo que ¿Fue acertado? Hay un ánimo en el gobierno, o sea, por otro lado, la crítica al gobierno es que no tiene puentes con el sector privado, en el fondo, ¿no? Yo creo que es un proceso de aprendizaje que no solo es para el gobierno, yo creo que también, ojo, acá hay un tema que creo que también es relevante y que creo que es bueno transparentarlo. La ley no distingue, para este efecto de estas reuniones, uno es el Ejecutivo y otros sujetos pasivos también son los parlamentarios. Es decir, lo que se establezca como criterio de este caso es un criterio extensivo, en el fondo, ¿no? La pregunta es luego quién los controla, pero ya eso es un debate distinto.
Yo creo que es un proceso de aprendizaje, no cabe ninguna duda. Ministro, Entre otras cosas por los temas de confianza pública. quiero llevarlo a otro tema, a otro problema, más bien donde usted se ha convertido en una suerte de ataja penales y que tiene que ver con la situación del actual director de Carabineros. Y como usted muy bien dijo, me gustaría que pudiéramos tratar un problema más bien de carácter político y no necesariamente su vertiente jurídica. Y por lo mismo parto de la siguiente manera. Políticamente una de las cosas que uno observa con crudeza, pero no necesariamente con sorpresa, es el doble estándar respecto a esta cuestión. ¿Se imaginan qué hubiera hecho la actual izquierda, el actual oficialismo, si esto hubiera ocurrido en el anterior gobierno de Sebastián Piñera y no hubiera sido removido de manera inmediata el director general de Carabineros? O por el contrario, ¿se imaginan hoy qué haría esta oposición de derecha si fuera cualquier otro funcionario del Estado que pudiera ser removido por el presidente de la República y no lo hiciera de manera inmediata y en cambio están pidiendo que lo sostengan, si fuera un ministro, si fuera un subsecretario, en fin? ¿Por qué hago esta introducción, ministro? Porque la pregunta respecto de su rol, su ministerio y muy particularmente la incidencia y la importancia que tiene en seguridad plantea el problema político de si es posible o no sostener al director de la institución más relevante hoy día en materia de seguridad, más valorada por los chilenos, a lo menos 4 meses más hasta que se dé la audiencia respecto a la cual se va a decidir si se formaliza o no. Políticamente, ¿es sostenible que el gobierno mire para el lado, lo apoye y espere estos 4 meses en la situación en la cual hoy día estamos? A ver, yo creo que el caso que compromete al general Yáñez exige, especialmente por la naturaleza del asunto, es que discutamos esto como adultos. Y cuando digo como adultos es porque a ratos yo creo que la política chilena está encerrada como en esa disputa infantil, los que tienen hermanos acá, o cuando uno estaba en los primeros años del colegio, ¿no? Entonces uno justificaba su reacción sobre la base de que él comenzó primero. O sea, yo creo que acá hay que sacarse de la cabeza que quién comenzó primero. Porque entre otras cosas, cuando se está en el gobierno, se está en una posición muy distinta cuando se está en la oposición. Y en segundo lugar, cuando se ejercen funciones ejecutivas, hay cuestiones permanentes del Estado que quienes están en ese cargo, con indiferencia a la opinión individual que tenga, debe sostener. Dicho eso, el caso del general Yáñez tiene como 3 dimensiones. La primera está vinculada al rol que le correspondió a él en los hechos ocurridos como consecuencia del estallido social, pero fundamentalmente por la posición en la que se encontraba, ¿no?, como director de Orden y Seguridad, respecto a los cuales ocurrieron, que yo creo que estamos de acuerdo en eso, con indiferencia a la opinión que cada uno de nosotros acá, o que las personas que nos están viendo tengan sobre el estallido social. Lo cierto es que durante determinado número de semanas ocurrieron hechos graves que afectaron derechos humanos. Después podremos tener el debate sobre eso. Se han realizado investigaciones, hay condenas, hay casos de apremios ilegítimos, etc. Ese es un aspecto respecto del cual es necesario, y es la tesis del Ministerio Público, quien ha solicitado la audiencia de formalización, si la omisión, dada la posición en la que se encontraba, es una omisión jurídicamente, penalmente imputable. Esa es una dimensión. La segunda dimensión, creo yo, es una dimensión que yo creo que nosotros no tenemos que olvidar. La segunda tiene que ver con el rol que ha cumplido el general Yáñez durante este tiempo. Yo creo que no solo el país ha pasado por problemas de seguridad que son muy evidentes, sino que además la propia institución de Carabineros ha vivido momentos difíciles, ¿no? O sea, yo les comentaba que una de las cosas que a mí me produjo impacto fue efectivamente la muerte del cabo Palma, ¿no? Además, como el efecto que produjo no solo en el gobierno, sino que también como estremeció a la sociedad y a la propia institución. Pero además de eso, porque el general Yáñez y ese alto mando han tratado de llevar a Carabineros a un espacio de respeto a la ley y de respeto a los derechos humanos que yo creo que es necesario también reconocerlo. Yo podría no decirlo de esa manera, es decir, la manera en cómo está organizado orden público hoy día es distinto a cómo estaba organizado respecto a los hechos que ocurrieron en el estallido social. Y lo tercero, que yo creo que también es un aspecto que es clave, es que Carabineros de Chile es una institución permanente del Estado. Y por eso yo creo
que uno tiene que preocuparse de las instituciones. Las personas son importantes, Ministro. pero uno tiene que... Entonces, estas tres dimensiones son convenientes. ¿Por qué? Y esto ha sido bien claro el gobierno. Los hechos sobre los cuales al general Yáñez se va a formalizar los vamos a conocer recién el 7 de mayo. Pero no cabe ninguna duda que la inquietud planteada por usted no solo es legítima, sino que abre la interrogante también legítima de cómo garantizar la continuidad y el fortalecimiento que Carabineros de Chile ha tenido durante el último tiempo. Y por eso es una discusión que requiere de cierta altura de adultos. Porque de lo contrario, lo que uno no puede hacer, y yo creo que la historia de Chile ha demostrado que la política no puede manipular ni utilizar políticamente ni a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas. Ahora, ministro, ¿cómo usted va a tratar de que dentro de las coaliciones de gobierno este debate sea, como dice usted, de adultos, cuando ya tiene desde el Partido Comunista, desde parte del Frente Amplio, una opinión completamente clara de que es incompatible su permanencia en el cargo si es que es formalizado? Sí. Y de hecho, el Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, lo dice con toda claridad, así como otros miembros del PC en general de Apruebo Dignidad. Entonces, ¿cómo usted va a tratar de poner esos matices, si ya que hay una claridad respecto de nada más y nada menos que la coalición del presidente, respecto de cuán compatible o no es la permanencia de él? Sí, pero también yo creo que, las opiniones de los miembros de la coalición son bien relevantes, además están dadas del Parlamento y a mí me parece no solo esperable que lo planteen, sino que es razonable que lo hagan. Pero también la responsabilidad del gobierno es preocuparse de la continuidad institucional y tratar de distinguir lo institucional de lo personal. Y yo por eso vuelvo a insistir, cuando el Ministerio Público, que también es una institución autónoma, porque entre medio de todo esto también se ha descalificado al Ministerio Público, y particularmente a dos personas que yo creo que representan probablemente la dimensión más profesional del Ministerio Público, que es la fiscal Chong y el fiscal Armendari. Yo dificulto encontrar otro estándar semejante. A uno, o sea, estar sometido por el régimen de enjuiciamiento criminal debe ser de lo más desagradable que hay. Y lo que pasa es que los fiscales no pueden ser buenos cuando están a favor mío y malos cuando están en contra mío, ¿no? Y por eso es una discusión que requiere de visión de adultos, en el fondo. Pero los hechos nosotros y el detalle de cómo lo va a plantear el Ministerio Público nos va a conocer el 7. De aquí al 7 de mayo, por cierto, hay una gran cantidad de conversaciones. Yo supongo que también, no solo al interior de Carabineros, sino que el propio general Yáñez estará haciendo esa reflexión. Ministro, y a propósito de personal, dos preguntas. Uno, ¿cuándo se enteró el gobierno de que iba a ser formalizado? El día que se comunicó. Porque se generó una controversia respecto a que la ministra Vallejo adelantó esto. La ministra ya estaba en antecedentes entonces. No, pero lo que pasa es que, mire, son este tipo de situaciones que a veces ocurren y a las cuales le terminamos asignando una relevancia. La ministra Vallejo iba cruzando el Palacio de la Moneda cuando lo abordaron los periodistas y en ese momento había una inquietud dando vuelta y por eso ella hace esa precisión y a continuación la precisión la realiza el subsecretario Monsalve, que está el ministro del Interior subrogante, diciendo que son antecedentes que por ahora Son eventuales. eran eventuales, pero que se conocieron en la tarde finalmente. Y a propósito de eso también era la segunda pregunta, se ha generado una controversia en torno al posible llamado del presidente. ¿Hay un respaldo personal del presidente? ¿Hay una comunicación, como dijo el abogado del general Yáñez? ¿O eso lo desmiente? Yo creo que el presidente fue bien claro, no se comentan conversaciones privadas y en segundo lugar yo creo que hay que tener, y esto a ver, toda persona tiene legítimamente derecho a plantear la defensa de la forma que mejor estime y en el caso de los abogados y abogadas, leal a los intereses de sus clientes. Yo creo que hay que evitar realizar comentarios públicos como estrategias de defensa. Eso es una discusión que tendrá que hacer en tribunales, no mediante... Pero no vamos a ver entonces de aquí a mayo un respaldo del gobierno, del presidente, sino que va a guardar un poquito de distancia. El gobierno ha sido muy claro. El gobierno apoya a Carabineros de Chile. Lo dijo el subsecretario Monsalve, lo ha dicho el presidente de la República. Yo por eso creo que es conveniente que miremos esto en temas de adultos. O sea, personalizar. Y por eso yo lo dije hace pocos días. Yo dije, mire, las instituciones son más relevantes que las personas. Eso en el Estado es más claro que en cualquier otro lugar. Ministro,
Me ha tocado la ingrata tarea de hacerle dos preguntas más o menos desagradables a la luz de lo que está ocurriendo y voy a tener que persistir en eso. Y es que usted va a cumplir un año en el ministerio y un poco antes que usted llegara se dio el episodio de los indultos. Un episodio que marcó un punto de inflexión bien relevante, se cayó la agenda de seguridad, hubo toda una discusión respecto a las facultades de los procedimientos y eso ha seguido con las noticias a goteo de una cantidad de personas que gozan de un privilegio, de una pensión por parte del Estado que estuvieron involucrados en actos delictivos. Probablemente el más significativo de todos tenga que ver con uno de los indultados que volvió a delinquir. No le voy a preguntar qué hubiera hecho usted si hubiera sido ministro, si hubiera recomendado o no, porque como ya nos ha dejado clarísimo, no se puede poner en esas posiciones hipotéticas. Pero nuevamente un punto de vista más político. En su evaluación, ¿cuál ha sido el impacto respecto de la credibilidad del gobierno en materia de seguridad y segundo, la relación necesaria y urgente que tiene que tener con toda la clase política dirigente y particularmente con la oposición, el episodio de los indultos y posteriormente las pensiones a algunas de las personas de las cuales hemos sabido? Con su labor nomás cumple. ¿Y usted con la suya? Y yo con la mía, por cierto. Además, el primer programa de televisión al cual yo vine cuando asumí fue este. Donde Daniel Mainzuy me preguntó exactamente lo mismo. Pero está bien, y yo creo que... y todavía hay cosas que no contesta, No, ministro, un año después. Ha sido el rey de... No, el yo he rey de respondido las cosas, yo siempre he dicho, yo respondo por las cosas que a mí me constan. La oposición planteó un debate jurídico y yo, entonces, enfrenté ese como un debate jurídico, en el fondo. Pero ahora la pregunta, yo creo que hay que hacer una distinción en el caso de los indultos y en el caso de las pensiones. No solo porque son procedimientos distintos, sino porque además responden a situaciones distintas. A ver, yo creo que lo expliqué en otro momento, no acá, pero hay una de las cosas que yo aprendí del proceso de este debate, desde el inicio. No hay administración que no hubiese tenido conflictos cuando ejerce la potestad de indulto. Y este gobierno también la tuvo. De hecho, en el pasado... De hecho, fue uno de los casos que yo más estudié mientras venía volando para asumir el cargo. El caso de la acusación constitucional contra el exministro Luis Bates respecto a los indultos que se habían otorgado durante la administración Lagos. Que fue una acusación bien dura también, ¿no? Los indultos en general dan cuenta de situaciones bien problemáticas y cada vez que se han ejercido comprometen la agenda del gobierno en materia de seguridad. Más o menos cuando uno analiza. Porque además yo tuve que acompañar todos los indultos y el listado de indultos que se habían emitido desde 1980 hasta hoy. Por lo menos desde el retorno a la democracia, los volúmenes de indultos de la administración Elwin en adelante fueron muy significativos, la administración Frey también, Lagos, Bachelet 1 comenzaron a bajar, Piñera 1 y yo creo que vamos a niveles muy bajos. Pero en todos siempre se han comprometido los debates de seguridad por una cuestión que pareciera ser tan obvia que no la decimos, y es que el indulto se ejerce respecto de personas que han cometido delitos y habitualmente reincidentes. Entonces, cuando se ejerce la potestad de indulto, siempre el discurso desde la oposición es un discurso de seguridad. En el caso del presidente Piñera, además, fueron leyes de indultos generales y cuando uno ve ese debate, que a veces es como bien simplón, ¿no? Es la cantidad de delitos que cometieron las personas respecto a una ley, pero en este caso es una ley general de indulto. Yo creo que lo que han enseñado el ejercicio de la potestad de indulto es porque es una potestad que debe ejercerse de un modo tan excepcional y en situaciones muy calificadas. Yo también he planteado, y creo que es muy difícil ejercer la potestad de indulto. O sea, yo que habitualmente tengo que enfrentarme a esos expedientes, es difícil decidir incluso la negativa. Usted ha dicho que no a todos, po. He dicho que no a todos, salvo dos situaciones muy excepcionales de personas que fallecieron y que fueron autorizadas a ser trasladadas para poder morir. Ministro, Pero en el caso de las pensiones, quiero ir a las pensiones. Sí. El caso de las pensiones es una hipótesis distinta. Las pensiones de gracia son pensiones que además se gestionan a través de un mecanismo específico en el Ministerio del Interior y que tradicionalmente han sido utilizadas, y también sucedió con la administración Piñera, para personas que pudieron haber sido afectadas en sus derechos por parte de la autoridad. De hecho, hay varias pensiones vinculadas a víctimas del estallido social. El detalle, yo por cierto voy a hablar de las cuestiones generales, ¿no?
esa potestad se ha ejercido respecto de personas porque usted mira de la perspectiva del agravio que sufrió esa persona. Esa persona, en teoría, ¿podría demandar al Estado? Sí. De hecho, una gran cantidad de víctimas de hipótesis de estas características demandan al Estado y habitualmente el Estado en tribunales es condenado. ¿Importa para esa reparación la condición previa a sus antecedentes? No importa. Entonces yo por eso quiero hacer la distinción, porque en el caso de la pensión, lo que uno debiera observar es si habían elementos de agravio específico a esas personas con indiferencia de su prontuario. Porque es, si es que uno quiere de homicidio el prontuario. Lo que pasa es que, porque, a ver, es que de lo contrario... No, le pregunto. No, está bien. No le rebato, le pregunto. La pregunta en este caso, yo no conozco el caso en particular, por cierto. Si esa persona fue víctima o no de apremios ilegítimos por parte del Estado, si hay condena al Estado o a alguno de sus funcionarios por lo mismo, y por lo tanto sí puede ser, entonces, beneficiario de... Pero, ministro... En cualquier caso, esa persona demandaría en tribunales y obtendría un resultado favorable. Yo, sin embargo, creo que la crítica es legítima. O sea, es legítima en el sentido de qué personas se ven beneficiadas, pero también creo que por un tema de lealtad al debate público, lo que uno debería tener en consideración es cuál es el aspecto que explica por qué esas personas pueden solicitar pensiones. Ministro, pero en ese sentido el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, dijo que a partir de los hechos nos parece que este procedimiento tiene falencias, dice, y por lo tanto es necesario que la autoridad tenga los antecedentes penales. Entonces él está diciendo la importancia de que existan los antecedentes penales. Sí, pero por otra cuestión, además, que el subsecretario Monsalve fue bien claro, y yo comparto con él en eso, el procedimiento actual que existe es un procedimiento demasiado amplio y bastante discrecional. Y por lo tanto, la pregunta es, en una situación, sin perjuicio que esas personas podrían demandar al Estado, ¿cuáles son los elementos para poder acceder a una pensión para las características que éstas tienen y cuáles son los antecedentes? Claro, pero es que yo no entiendo bien la lógica porque el ministro subrogante Monsalve dice, bueno, es que es necesario tener los antecedentes. Sí. Pero en el caso de los indultos estaban los antecedentes. Sí. Entonces tampoco eso garantiza que políticamente eso excluya en el futuro el hecho de que a una persona condenada por homicidio o por otra cosa no se le dé una pensión de gracia. Sí, pero lo que pasa es que estamos, de nuevo, por eso yo hice la precisión, estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando usted ejerce la potestad de indulto, siempre la ejerce respecto a una persona condenada. Siempre. Claro. En el caso de la pensión de gracia, de hecho, el problema es que usted no pide los antecedentes penales. Ministro, yo tengo porque la causa que está detrás de él es distinta. Claro, pero solo para terminar, pero no garantiza nada el hecho de que el nuevo procedimiento, si es que realmente se cambia, va a tener los antecedentes a la vista, porque los antecedentes a la vista... No, es que yo creo que hay un tema que seamos bien transparentes. Si usted va a pedir esos antecedentes, es que entonces va a impedir que determinadas personas que han sido condenadas puedan ser solicitantes de pensiones de gracia. Esa es su posición. O sea, ese es el efecto de una reforma de esas características. Oye, pero yo tengo una pregunta pendiente de los indultos muy cortita, sí. Fernando, muy corta. Ustedes le han preguntado esto 20 veces y hoy día en la tercera se lo preguntaban de nuevo y de nuevo, a ver si a lo mejor me lo contesta. ¿El presidente leyó o no los expedientes? Porque usted ya dice, estaban en el Ministerio de Justicia, estaban todos los antecedentes. La pregunta, ¿el presidente de la República los leyó o no los leyó? Bueno, yo le voy a responder, como yo decido los procedimientos y como se deciden los procedimientos habitualmente, los expedientes de indultos, los indultos es una facultad delegada al Ministro de Justicia. Sí, eso está claro, sí sé cómo es jurídicamente. Y los expedientes están en el Ministerio de Justicia. Ya. ¿Y la Ministra de Justicia los leyó? O sea, sí. Los expedientes están en el Ministerio de Justicia. Ya. ¿Y el presidente es importante que los lea a su juicio o no? Cualquier presidente. En la facultad delegada, mire, cuando yo conversé con el presidente de la República sobre los indultos, yo converso sobre criterios sobre los indultos. Cuando yo, el presidente, tomé la decisión de no otorgar ningún indulto adicional sobre el tema del estallido social, yo primero los conversé con él. O sea, si el presidente no lo lee, no sería un problema como está configurado. Es que el presidente de la República, en estricto rigor, no es el que ejerce la atribución, es el ministro de Justicia. Ya, o sea, podría no leerlo. A ver, es que quiero ser bien preciso en esto. La potestad delegada lleva a que sea la autoridad quien tiene la potestad delegada, la responsable en el momento de ejecutar esa acción. Si fuera así, o sea, no quiero latear, pero hay un decreto que tiene el listado de la delegación. Si respecto de cada facultad delegada el presidente de la República tendría que tener conocimiento detallado, no tiene ningún sentido la delegación. Ministro, no queda mucho tiempo, pero le quiero preguntar una cosa que quizás no entra en las discusiones en los momentos de hacer un indulto, digamos.
pero se lo pregunto porque ha pasado siempre en casos que han ocurrido parecidos, cada vez que se recuerdan. Cuando se hacen este tipo de cosas, o se entregan, qué sé yo, bienes o pensiones, en fin, y eso genera un movimiento que, bueno, hace que la ciudadanía se alarme, se genera una información en todos los medios, tiene usted que venir a un programa a dar cuentas. Perdón, le quiero preguntar con la más absoluta de la honestidad. ¿Se conversa de cuáles pueden ser las consecuencias de determinado momento, por ejemplo, un momento de indulto en el gobierno? ¿Se plantea siquiera la posibilidad de que eso haga que estemos desde hace como 6 meses conversando lo mismo cada vez con mayor probablemente daño? ¿O no? ¿O básicamente se trata como un problema técnico burocrático? A ver, las decisiones trascendentes en cualquier administración, no solo en esta, en cualquiera, están marcadas por un debate previo. Y gobernar supone asumir la responsabilidad de las decisiones y convivir también con ellas. Pero hay que seguir gobernando todos los días. Sí. Y uno convive con los éxitos y convive con los fracasos. Y me parece que quien crea que estar en el gobierno y tomar decisiones, o cualquier autoridad, no solo estar en el gobierno, estar en la administración pública, tomar decisiones, uno tiene que vivir con sus decisiones acertadas y con los desaciertos. Y los desaciertos, lo que entre otras cosas sirven, es para ir en el camino enmendando. En desaciertos que en ocasiones pueden producirse, entre otras cosas, en la forma y modo en que uno puede explicar una determinada decisión. Para terminar, lo que usted me está diciendo es simplemente que en este caso particular, con todo el efecto noticioso, no se puede decir no lo vimos venir. A ver, yo creo que yo lo he respondido varias veces. Yo no conozco el ejercicio de una potestad de indulto, salvo en el caso de personas con situación de vitalidad, que no sea problemático. Yo le quiero decir que en el caso del delito de lesa humanidad, también es un tema problemático. La política que yo tengo es que en los casos de delito de lesa humanidad, yo no ejerzo la potestad del indulto ahí. La administración anterior sí la hizo. Ambos casos, otorgamientos y negativas, han terminado en la Corte. Y la Corte lo que ha dicho es una potestad que le corresponde valorar a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo creo que esto es bien relevante. Porque cuando uno ejerce esa atribución, o sea, el estar en un cargo de responsabilidad es asumir lo bueno y lo malo. Y en ocasiones, la forma en que se controla. Pero eso es válido para esto, pero como para cualquier decisión, en el fondo. No quiero que me encasille que estoy respondiendo exclusivamente a este punto, estoy respondiendo en general. Ministro, usted dijo algo en la pasada que no estoy seguro si entendí bien y quiero volver a preguntárselo. Si la facultad de indultar es una facultad delegada en el ministro de Justicia y se tomó la decisión de no indultar a nadie más vinculado a los episodios del estallido social, ¿esa fue una decisión suya? Fue una decisión mía. Una decisión que además, el lugar donde lo anuncié fue en este canal con Matilde Burgos. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Igual tengo muchas cosas que conversar del Ministerio de Justicia, pero bueno, ya no faltará la oportunidad. Le toca ser vocero de todas No, estas está bien, cosas. está muy bien. ¿Qué va a Sí, hacer? no hay problema. Yo feliz de venir a conversar. Muchas gracias. No, por favor. Volvemos en un ratito. Synersis es tecnología informática y digital de clase mundial para tu empresa. Vendemos, integramos, desarrollamos con los mejores precios del mercado. Financiamiento a 36 meses para hardware, software y servicios TI. Con 25 años en el mercado como integrador tecnológico, entregamos valor a los segmentos de servicios, educación, minería, salud, gobierno, producción e industria. Consultas en www.synersis.cl. Llama al 22 71 3000 o escríbenos a info@synersis.cl. Mundo Empresas te trae la hiperfibra. Wi-Fi Plus gestionado junto a un monitoreo activo de la red para más seguridad y un respaldo móvil de IPs fijas. Hazte tu empresa una hiperempresa. Conversemos en el 600 9100 200 o en hiperfibra.cl.
Mundo Empresas, tu negocio en manos expertas. No se pueden ocultar las infecciones por hongos en las uñas por siempre. La acción de Loceril comienza penetrando en la uña, matando una amplia variedad de hongos que causan la infección en las uñas y aplicando el producto solo una vez a la semana. Libera tus pies con Loceril. Encuéntralo en farmacias Salcobrand. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Debatimos sobre las definiciones políticas para este nuevo año, junto a Gloria Hood, Paulina Bodanovich, Gustavo Sangüesa y Diego Vela. Conduce Mónica Rincón. Lunes, 22:30 horas, CNN. Vamos más allá. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas, el único shampoo que logró integrar henna egipcia en su fórmula, el pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el cabello. Nuevo Tío Nacho con henna egipcia, por un cabello realmente saludable y con menos canas. Estás viendo Tolerancia Cero, presentado por Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas. CNN Íntimo cumple 10 años. 10 años conociendo en su propio ambiente a las personas que han sido parte de nuestra historia. En un año de hitos, te invitamos a ser parte de una conversación cercana con los protagonistas que marcaron y marcarán nuestro país. Me siento un privilegiado de poder hacer las cosas que hago. Yo no necesito más. Fue muy duro, fue muy dolorosa la pandemia. La nueva humanidad se está formando y la gente no se da cuenta. Yo creo que no puede privatizarse, tiene que ser para todos. CNN Íntimo, nueva temporada, jueves a las 22:30 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Una es acelerada. El medio ambiente no está opuesto a la economía. La otra, artificial. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Buscamos comprender el presente mirando al pasado y pensando en el futuro. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías sin cortapisa, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí y también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, solo por CNN Chile. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente en tu móvil. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya está nuestro siguiente invitado, senador Manuel José Osandón. Y cachaste con corbata. No, pero no. Yo iba a decirle que, o sea, que me confundí de repente, pensé que venía de un matrimonio. Es que esta es una estrategia anti-merluciana. Yo uso corbata ahora por eso. Ahora, pero dime una cosa, claro. te lo pregunto por lo que acabáis de decir, solamente porque me llama la atención. ¿Tú crees que a los presidentes de la República vale la pena
¿vale la pena etiquetarlos y basurearlos con nombres de ese tipo? Marluciana, tú estás haciendo una directa alusión al presidente. troll de redes y esto sociales. vale para cualquier presidente, yo Sí. no tengo nada con ningún otro. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que nosotros, a mí lo que me molesta, y yo te diría que aquí hay que hacer una reflexión, ¿no es cierto? Porque cuando un gobierno llega al gobierno con un relato falso, porque es un relato falso, o sea, si no hubieran dicho todas las cosas que dijeron, él no sería presidente. Destruyendo a la centroizquierda, porque destruyeron a Lagos, los destruyeron a todos, aquí no habían amigos, los sueldos se bajaban. Bueno, podemos decir, ¿para qué decir el estado de excepción? Nosotros matábamos a los mapuches, todo. O sea, ellos ganaron con un relato, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que pasa? Está el desorden que hay, que tienes que hacer un programa como este tan importante y trae a un ministro que es muy bueno, le tengo cariño, que tiene que venir una hora a defender lo indefendible, porque la verdad es que son cosas absolutamente indefendibles. Entonces, yo considero que hoy día este gobierno está en una crisis moral tremenda. Ponte tú, el presidente todavía no nos explica por qué, por ejemplo, indultó a Castillo o a delincuentes, tienen pensiones de gracia, hoy día están cuestionando, no sé, a Carabineros. O sea, yo creo lo siguiente, yo creo que cuando nosotros entramos en un país que ya estamos, vaya a un matrimonio y te estáis conversando si vamos a cambiar nuestra forma de vida. Oye, vámonos en caravana, nos van a asaltar. Y bueno, ¿y dónde está el pueblo? Ese pueblo que el presidente Boric representa. Porque, ojo, ¿dónde está la violencia? ¿Dónde están los portonazos? Hoy día murieron 2 cabritos, 13 años. ¿Y dónde? En las poblaciones del pueblo. Entonces hoy día estamos frente a una realidad que yo la disfruto. Aquí hay 2 gobiernos. Un gobierno que es el democrático y un gobierno que es el del crimen organizado, que es el que maneja las poblaciones. Pero si es así, hoy día ellos dominan esto. Entonces al final nos damos cuenta que si no somos capaces de ponernos todos de acuerdo, porque yo soy de los... Mira, yo he ayudado 1 kilo a este gobierno en seguridad. Le pueden preguntar a la ministra Toa. Yo fui el artífice con otras personas para poder sacar el famoso veto y que saliera a leer de usurpaciones. Cuando toda la derecha, ¿por qué? Porque la derecha, como tiene votos para entorpecer, pero no para proponer, pues ese es el problema, se tientan en la dura. Y yo creo que hoy día este país necesita que nos pongamos de acuerdo. Jorge. Bueno, a eso iba, que nos pongamos de acuerdo. Yo quiero recordar su último paso por este programa, senador, donde usted nos regaló, como siempre, varias frases, y una de ellas era que Renovación Nacional tenía que irse de Chile Vamos. Sí, claro. Que eso era una montonera, que ya no va para más. Incluso usted fue muy crítico de todo el comportamiento que tuvo la derecha en el último proceso constitucional, particularmente el Consejo, después del resultado electoral, ¿para qué le digo? Entonces quiero hacerle 2 preguntas muy simples. La primera es si usted todavía cree que el futuro de la derecha y particularmente Renovación Nacional está fuera hoy día de Chile Vamos y ¿para qué le digo republicano? Y la segunda pregunta, que me va a perdonar que se la haga, no es una pregunta retórica, sino porque tengo una duda, es ¿qué votó usted en el último plebiscito? Porque después de haberlo escuchado de forma previa y posterior, me da la sensación que era medio difícil que hubiera votado a prueba o a favor. Mira, yo llegué a una conclusión. Primero estábamos votando por 2 constituciones y para mí las 2 eran bastante buenas. Creía, un análisis político futuro, que la nueva, por lo que le pregunté a algunos expertos, porque es bien complicado, hablé con el profesor Arancibia, que me ayudó harto, decir, mira, esta a lo mejor para esta estrategia de echarle la culpa de todo lo que pasa a la Constitución, porque tenemos una generación que está gobernando que tiene 35 años. Entonces, cuando nosotros estemos peinando la muñeca, ellos van a estar en 30 años más, van a volver de nuevo y van a volver de nuevo con el mismo tema. Entonces, si esto podía, de alguna manera, congelar este proceso en constituciones que eran medianamente parecidas, y eso hacía que tuviéramos estabilidad en el futuro, me parece bien. En el caso de Chile Vamos, esto cambió, pues. ¿Y por qué cambió? Mira, yo voté a favor, pero cuando ganó el en contra, me di cuenta que había ganado el centro y me empezó a gustar la cosa. No por la Constitución, sino porque los chilenos dijeron no queremos extremos. Porque yo les quiero decir que ando harto en la calle, tengo mucha gente y no encuentro a nadie que apoye al presidente Boric.
Lo que pasa es que a veces dicen que están con él porque odian a la extrema derecha, pero no lo apoyan. Esta extrema izquierda no la quieren y tampoco quieren la extrema derecha. Entonces hoy día se abre un espacio para que el próximo presidente de Chile sea de centro izquierda o de centro derecha, y los dos me parecen bien. Créeme que la centro izquierda gobernó bastante mejor que nosotros. Pero la pregunta es, Renovación Nacional, que es el partido que usted lo cobija. De Chile Vamos, hoy día, porque todo lo que ha pasado, lo que necesitamos es unión, pactos, estrategias, de tal forma de enfrentar elecciones. Si aquí cuando tú haces un pacto de alguna manera y pones ciertas condiciones, no tienes por qué vender tus principios. Manuel José, y en ese sentido, ¿Evelyn Matei cumple ese requisito que usted estaba diciendo recién? Mira, de los que están en la foto, hoy día, para mí es lejos la que es más capacitada, tiene más experiencia. Si tiene un problema grave, el problema grave es que está trabajando con puros piñeristas, que son los grandes. El gobierno de Piñera es el responsable que tengamos a Boric arriba. Si Evelyn Matei lo llamara a usted, ¿trabajaría con ella? Hoy día depende con quién esté, pues. Si hoy día está con los que está, no. O sea, a ver, este país llegó a la extrema izquierda por el gobierno del presidente Piñera. Y esos mismos que lo hicieron... Toda la gente del gobierno. ¿Por qué? ¿Porque lo hizo mal? ¿Por qué? Porque, porque ¿cuál es el salto? Porque no subieron capaces, porque ellos tienen una cuestión muy técnica, muy economicista, y la política es el arte de gobernar. Nunca se dieron cuenta que el estallido social era de verdad, que la vieja que estaba en la esquina reclamando era porque estaba molesta, porque tiene 100 lucas en la jubilación. No era, inventaron esta tesis que venían los venezolanos, que iban a matar, puras mentiras. Fue Chile que salió a enojarse, y hoy día tenemos otro estallido social, que se llama la delincuencia, que también va a reventar. Entonces, estos personajes que nunca quisieron reconocer de que en Chile un sistema económico que funcionó impecable, que podría haber sido mucho más solidario. ¿Por qué el crecimiento económico no puede caminar junto a la justicia social? Pero esa es la gente que está alrededor de Evelyn Matei, pero Evelyn Matei misma. Evelyn Matei es capaz de sobra para ser presidente de la República, lo podría hacer muy bien. Su problema hoy día es que lo que yo veo, porque no me he metido con ella, su equipo son los mismos del gobierno de Piñera. Pero si el propio Piñera... Desgraciadamente Piñera tiene mucha plata porque le podríamos ofrecer una beca para que se vaya porque quiere organizar la derecha que él mismo destruyó. Él destruyó la derecha porque nos metió a Boric. ¿Por qué? Porque no fue capaz de interpretar, teniendo todas las herramientas de lo que pasaba en Chile. Le quiero preguntar por la identidad de Chile Vamos, porque justamente, claro, como decía Pirincho, usted decía que se tenía que salir de Chile Vamos, pero ahora tiene que seguir en Chile Vamos. Por lo que ha pasado, ¿ah? ¿Usted coincide con el senador Moreira de que Chile Vamos se comportó en el Consejo como arroz graneado de republicano? ¿O, como diría César Barros, como corderito? No, yo diría otra cosa. Yo ¿Cuál? creo que yo diría que los republicanos se farrearon la oportunidad de su vida. Pero ¿cómo se portó Chile Vamos? No, porque Chile, es que lo que pasa es que cuando tú... No, porque se asimilaron, ese es el debate que hay y esa es la reflexión que hay, de que Chile Vamos podría haber hecho más con los yo fui testigo, que tenía. Porque yo tuve muchas reuniones, para tratar de influir con expertos de cosas que para mí, sin ser un experto constitucionalista, eran de sentido común, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema político, esta cuestión de la orden de partido, que cualquier presidente... Bueno, esas cosas. Entonces, Chile Vamos no tenía el poder lo tenía republicano. Y ellos se farrearon la oportunidad de haber hecho una constitución para todos. Ya, y entonces la responsabilidad, usted dice, es de republicano y no es de Chile Vamos. De todos, pero es mucho menos la de Chile Vamos, porque Chile Vamos no tenía la fuerza. Pero le dio los votos. Sí, y le dio los votos para hacer cambios que después llegaron hasta el final. Sí, porque no tenían otra cosa que hacer. Y yo no estoy de acuerdo. Yo fui súper crítico de lo que hizo Chile Vamos. Yo prefiero morir con las botas puestas, esa es parte de mi personalidad. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que no había que negociar. Y entonces, sí, en el fondo, no debieron haber seguido como vagón de cola, como dicen otros también que fueron con el Partido Republicano. ¿Cómo se explica que ahora hayan ido de nuevo como vagón de cola en la acusación constitucional contra el ministro Montes? Es que eso, a ver, ahora yo puedo hablar porque soy senador, pero eso es de un niñerismo que no tiene... ¿Niñerismo de Chile Vamos? Absolutamente, y de republicano. Pues. Mira, era levantar y afirmar a Montes. Pues. ¿Usted qué votó, perdón, senador? No, porque no votó, si los senadores no. Si se cayó, además se cayó en la cuestión. Por eso que yo no podía opinar. Pirincho, pero lo que pasa es lo siguiente, cuando tú tenías un... Mira, yo no puedo, voy a ser súper claro, porque echamos de menos a tu madre, que fue una gran ministra. Y lo digo, no porque esté aquí tú sabes lo que yo la quería porque yo trabajé con ella y sé lo que era. Montes es una persona honrada, yo estoy seguro, no voy a meter las manos, pero él seguro. Pero es teórico,
no ha sido un buen ministro, súper teórico. Y en esa teoría le han pasado goles como en cualquier gobierno Monte hubiera renunciado. Pero como este gobierno se manda una cagada semanal, es nada lo que ha hecho Monte. Porque nada. Está bien coprolálico, senador, hoy día. ¿Ah? Está bien coprolálico. No, pero sí, mira, yo creo que Montes debiera haber renunciado en cualquier otro gobierno. Pero no porque él sea deshonrado, sino porque aquí hay una responsabilidad del cargo muy grave. Pero Chile Vamos al ir en esta acusación constitucional. Se equivocó de nuevo, ¿cómo van a tener una personalidad propia si van detrás de Chile republicanos? Vamos. No es Chile Vamos, son los diputados de Chile Vamos. Yo por lo menos a todos los que llamé les dije, por favor, no lo transformen en víctimas, no hay argumentos, pero tienen poca experiencia. Entonces, para repetir bien la pregunta, ¿usted hubiera votado que no si hubiera pasado el Senado? Yo creo que no. Yo no había razones de lo que yo vi. Tenía que haberle estudiado. Acuérdate que hay una cuenta que pagaba muy cara, güey. ¿No se acuerdan cuando acusaron al presidente Piñera y yo me abstuve? ¿Y por qué me abstuve? Porque yo estudié la acusación, po. Y no encontré ni suficientes para un lado ni suficientes para el otro. Porque la mayoría no lee las acusaciones, vota políticamente, po. Si es de derecha, fíjense por qué aquí me da rabia lo que han hecho los diputados, porque hace mucho tiempo que vienen ensuciando. Cuando destituyeron a Yarna Proboste, fue súper injusto. Fue mala, a mí casi me mataron cuando yo dije eso. Y después en venganza, Harold Bayer. Y así vamos de uno a uno. Entonces, si tú podés voltear, como decimos en el campo 1, lo volteáis. Cuando esta es una herramienta institucional potentísima para poder sacar a una persona que realmente no cumple. Ya, quedan 2 años de gobierno. Que espero que pasen rápido. Bueno, ya, pero no sé cómo van a pasar 2 años. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer ahora la oposición? ¿Tiene que llegar a acuerdos? ¿Tiene que morir con las botas puestas, siguiendo el argumento que dijo usted? Yo nunca he dicho que voy a morir con las botas puestas. Pero usted acaba de decir que a mí me gusta morir con las botas puestas. En mis principios. Eso, pues. Pero acá son cosas de principio. ¿Y cómo reforma previsional. ¿Qué tiene que hacer? No, espérate, pero es que yo lo que digo es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un deber moral de llegar a acuerdos. Se hizo una carta de muchos senadores que en la primera cápita decían aquí nosotros no nos sentamos a conversar si no tiene el 6%. Y yo no la firmé. Están re enojados conmigo, no la firmé, porque es decir, no negociamos. Entonces yo le voy a decir a la ciudad de la población, mire, porque nosotros no queremos el 6% y los otros no quieren aflojar por este lado, usted no va a tener una mejor pensión. Nosotros tenemos deber moral de sentarnos a conversar. Si estos señores que están en el gobierno destruyeron al gobierno de Piñera, porque eso hicieron, nosotros hoy día no podemos ser más animales que ellos. Nosotros tenemos que ayudar a este gobierno. Yo lo he ayudado. ¿Y quién más está con usted en esto? Mira, si yo no estoy diciendo que esté a favor o no del 6%. No, está claro. Yo estoy diciendo que aquí hay que sentarse a la mesa a conversar. Pero ¿quién más está disponible para conversar? Porque lo que hemos visto más bien es una oposición más bien dura en este sentido. Están equivocados. Oiga, como el gobierno también está equivocado. Porque mira, ¿sabéis qué? El ideal, si yo pudiera hacer el ideal, a mí me encantaría que el 6%, que es de ahorro de cada uno, sea para uno. ¿Ok? Pero también creo que tiene que haber solidaridad con los más pobres. Entonces veamos, si viene de ahí o viene de otra parte. Pero ¿por qué no nos vamos a sentar a conversar? Si lograra que, por ejemplo, lo que pasó en la casa Salaquet, que ustedes lo estaban conversando, es de suma gravedad. Porque la misma ministra que acusaba a las personas que se juntaban y hacían, estaba juntándose con los compadres a escondidas. ¿Usted no habría ido a esa una comida así? Si yo fuera ministro... No como senador. Por ningún motivo, y menos a la casa Salaquet. ¿Por qué? Porque él lo vista, pues. Porque a él le pagan para eso, pues. A él esta cuestión, yo he tratado de explicármelo y he llegado a una conclusión de esas locas que yo tengo. Es que estos compadres le tienen tanto miedo, los ministros, tanto miedo a su público, a esa izquierda dura, que no se atreven a cumplir con su deber. ¿Cuál era? La ministra del Trabajo tenía que llamar a todas esas personas a su oficina, en forma oficial. Tiene el deber de hacerlo. Ponte tú los salmoneros. Pero si yo soy un salmonero y me invitan a una reunión que van a ir los ministros, cuando todo el mundo sabe que este gobierno lo único que ha querido es reventar a los salmoneros, voy feliz. Pero el deber del ministro debe haber sido él citar a los salmoneros porque son los que más saben, pues. Oiga, senador. Entonces, no me vengan a decir, aquí no solo hay un delito, hay una falta de ética, pero si en el programa de gobierno ellos eran la élite superior, pues. La concertación, la cocina, eran todos sinvergüenza y esto, compadre, día fundaciones. No bajaron los sueldos. Si por eso no hay. A propósito de fundación, en un gran ahí tema. No le va a pasar nada, Fernando. Ya, pero espérate. Está tan bien hecho que no le va a pasar nada. Me interesa porque eso está asociado al tema municipal. Y tú de eso conoces. Sí, pues.
Vamos a eso porque, ojo, usted ha hablado de la importancia de negociar, de conversar, de seguir ciertas reglas. Acaba de decirnos que ya se arrepintió, que no quiere que Renovación Nacional deje Chile Vamos. No es que me haya arrepentido. Bueno, o cambiaron las circunstancias. Cambiaron las circunstancias, pues. Se enfrenta a un proceso electoral. Tenemos en octubre elecciones municipales, elecciones de core, elecciones de gobernadores, y a lo menos las elecciones de gobernadores parece ser un imperativo tener un acuerdo, porque la naturaleza propia de la elección hace que solamente resulte elegido uno. Le fue muy mal a la derecha en la última elección. Ahí ustedes van a tener que tomar la decisión si van o no con republicano incluso. Pero en su comuna Regalona, en Puente Alto, hay una disputa. Yo tengo dos. Sí, claro. Hay una disputa. Seria. Hay un actual alcalde y uno de los desafiantes, entiendo que es su sobrino, si no me equivoco. ¿Cómo se va a arreglar esa disputa y si es que efectivamente se va a generar un procedimiento interno que el ganador sea el que finalmente apoye en todo o a la libre? Mira, aquí hay dos cosas. Primero está Carla Rubilar, que es la candidata que tiene Germán Codina, y está el concejal Osandón, porque ojo, no es mi hijo. Es su sobrino. Es mi sobrino, pero es un concejal en ejercicio que tiene todo el derecho y él me dijo, yo quiero ser alcalde. Y llevo 5 años preparándolo para esto. Y me he preocupado de prepararlo, pero concejal, no es que venga de afuera ni que está ahí porque es mi sobrino. ¿Qué es lo que pasa, güey? Aquí no ha existido fair play. Yo lo que planteé en el partido dije, miren, compadre, o aquí tenemos reglas claras y transparentes, o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad. Porque, por ejemplo, la candidata fue contratada. Es candidata pagada por el municipio, güey. Y llegó con 5 personas que además trabajan. Y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña. ¿Cómo es eso? Y eso no me parece que sea... No hay fair play. Espérate. Lo que está diciendo es que Felipe Osandón, cualquiera sea el procedimiento interno para elegir el candidato, ¿va a ir a la elección igual aunque sea por fuera? No. Felipe Osandón va a ir y va a juntar firmas conmigo si el partido no hace de que aquí se cumplan las mínimas condiciones éticas y de transparencia. Pero usted está denunciando irregularidad, entonces lo que acaba de decir es bien grave, ¿no? Yo lo encuentro súper grave. Pero antes de la irregularidad es que... más que irregularidad es la forma que hacen, pero no me parece correcto que un alcalde contrate a una persona para ser candidata. Ideológicamente falsa, estarían yendo ahí. Es bien grave. No, porque tú lo que haces... Para mí es grave, pero tú mezclas el trabajo con esto. Entonces, cuando a ti te ponen, claro, mira, a mí me contratan y yo puedo hacer la pega, pero me ponen en comunitario. ¿Qué es lo que es comunitario? El organismo que tiene la relación política con todas las instituciones. ¿No les parece raro? Y después dicen que el concejal está reclamando por su veto, y eso es lo que yo le planteé a Galilea y a todos. Aquí esto se arregla. Pero simplemente para volver, para que no lo diga con eufemismo, cuando usted dice va a conseguir las firmas conmigo, es porque va a ir por fuera. No. Va a ir por fuera siempre y cuando el partido no ordene que exista una competencia leal. Y si en la leal perdemos, ni un problema. Pero hoy día es desleal. A ver, Manuel José. Es desleal. Manuel José. Y eso yo no lo acepto, no corresponde. Ok, Manuel José, tú dijiste otra cosa que quisiera, pero que quedara meridianamente claro que no te estoy malentendiendo. Tú dijiste que el alcalde, Germán Codina, contrató a Carla Rubilar dentro de la municipalidad. Y ahora es candidata. Con el propósito de que fuera candidata. No sé si el primer contrato habrá sido, pero hoy día ella es candidata y él debería, si quiere cumplir con el fair play, pedirle la renuncia a ella y a todo el equipo que fue. Porque ¿no les parece extraño que el jefe de comunitario sea el jefe de gabinete de ella, que viene de acá, que no tiene ninguna relación con Puente Alto con el municipio, y justo ahora que nos vamos a enfrentar a una campaña, todas esas redes están en manos de estas personas? No me parece correcto. Yo supongo que la contrataron para trabajar en el municipio, pero del minuto que él decidió que era su candidata, tiene que irse, por supuesto, porque si no se usa el municipio para... Desprendo que sus relaciones con Germán Codina están cortadas, digamos, ¿no? Es como la canción de Shakira. ¿Cuál de todas? Yo le regalé un Rolex y vamos en un chino. Entonces, claramente están malas las relaciones. Y sobre todo con estas cosas. ¿Y si fuera candidato a gobernador, usted lo apoyaría? Si no va a ser candidato a gobernador. No va a ser candidato a gobernador. Pero más allá del caso puntual, que... Yo soy súper claro. Si aquí hay competencia transparente, yo no tengo ningún problema que el concejal pierda. Pero cuando hay una competencia de este nivel desleal, el partido
tiene que hacerse. ¿Y por qué no? Presente. ¿Por qué no lo he hecho? No sé, po. Pero tú has cacareado todo esto. Yo acabo de cacarearlo, lo hace una semana y les dije clarito, no se vayan a curar, que yo soy una chicha muy curadora. Y les voy a demostrar que en la calle sí tengo muchísimo más fuerza que Codina. Pero yo quiero en fuerza al mejor candidato. Pero el mejor candidato tiene que competir con Ya, y si no, las usted junta la condiciones. firma y va por la libre. Si a mí me la juegan chueco, por supuesto. Por supuesto que voy a ir por la libre. ¿Y qué disciplina partidaria se puede esperar entonces, pues, senador? Pero ¿qué disciplina? Si la disciplina parte porque el partido exija que se cumplan las mínimas condiciones. Yo no estoy violando nada. El concejal es más pobre que una rata, hace su pega como corresponde, yo lo ayudo, lo estoy entrenando, pero yo no puedo tener un municipio trabajando por una persona que es una funcionaria que además le pagan para ser candidata. No, eso no lo acepto. Y aunque se enojen y mañana me van a sacar la cresta, no importa. La ley pareja no es dura. Y voy a hacer un llamado. Los concejales de izquierda, ¿dónde están? ¿Todos callados? O sea, ¿a usted les parece lógico que una funcionaria para el año nuevo reparta tarjeta a todos los funcionarios, en todas las oficinas? Eso lo hace una candidata. ¿Qué puede hacer candidata? Pero sea candidata, pues, no sea funcionaria y candidata. Porque eso no corresponde. O sea, tú estás diciendo directamente de que un empleado de la municipalidad no puede optar a ser candidato a alcalde. Sí, pero en un empleado que llegó justo, güey. Claro. No, eso lo entiendo. O sea, acaban de contratar a una persona que es jefe de gabinete de ella, pero además lo nombran jefe comunitario. O sea, jefe del brazo político que tiene un municipio. El alcalde, el brazo político que uno tiene, se llama organizaciones comunitarias. ¿Quién tiene relación con las juntas de vecinos, con los paseos de adulto mayor, con todo? ¿Qué cargo tenía Codina cuando usted era alcalde? Concejal. Concejal. Nunca se le va un centavo. El día que él se le planteó y se lo ofrecí yo, ¿quieres ser candidato? Vamos a trabajar 4 años, vaya a ser candidato a concejal. Él era concejal y trabajaba como concejal. Yo lo quiero cambiar de tema, senador, y llevarlo al tema de la seguridad, que hoy día es el tema que es central, ¿cierto?, que estamos sufriendo en el país. Acá vino el propio Germán Codina, y han venido otros alcaldes, y han venido expertos en seguridad. Ha sido un tema que hemos tratado mucho en el programa, y la verdad es que hay muchos diagnósticos, pero no hay suficiente claridad de cómo se sigue adelante, porque haciendo las mismas cosas no vamos a lograr resultados distintos, y los problemas son cada vez peores. Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Oye, lo anoté, mira. ¿Ya? Si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente. Y no está arreglado. Déjame ver. No está arreglado. Si yo fuera presidente. ¡Oh! El punto. Ya pasa. No. Oye, son hartas tarjetas en todo caso. Mira, es que ahí lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que hoy día estamos llenos de luces. Cosena, acá, para allá. Puras cosas comunicacionales. Exacto. Y no hay una estrategia de verdad para enfrentar algo que nos está matando. ¿Pero qué habría que hacer? Entonces, primero, antes de contestarte, ustedes han traído mucho a los alcaldes. ¿Ya? Los alcaldes tienen un rol preventivo y ese debería ser. Los alcaldes hoy día están haciéndolo porque están sobrepasados, pero no es el rol que deben tener los alcaldes. ¿Sabes por qué? Hasta que maten a un funcionario que no tiene seguro y que tiene familia. Porque eso es lo que va a pasar. Porque vais sin armamento, vais con un palito. Y muchos de ellos, por supuesto que en la noche se esconden en las esquinas porque ¿cómo van a enfrentar a este? Pero si yo fuera presidente diría lo siguiente. Primero, yo recupero el territorio. Aquí hay 2 gobiernos. No sé si lo dije. 2 gobiernos. Sí. ¿No es cierto? Lo dijo. Quitémosle al crimen organizado eso. Si no recuperamos el territorio, estamos mal. Porque, por ejemplo, ese territorio está mandado por los narcos. Y los narcos, vean el resultado de la paz, pues. O sea, ¿qué futuro le queda a los chiquillos si hoy día, entre Bachelet para adelante, destruyeron la educación pública, destruyeron los liceos emblemáticos? El ministro de Educación quiere esconder porque es vergonzoso los resultados de la PAE. Bueno, si no recuperamos el territorio, estamos reventados. Lo otro es duro, no es Bukele. Que empiecen los delincuentes a sentir miedo, si el miedo lo tiene la gente. O sea, armemos como corresponde y démosle las atribuciones a los carabineros y a las policías para que disparen cuando haya que disparar y que el delincuente sepa que lo pueden matar si vea esto. Fíjate que yo conversando con hartos carabineros decían, porque pasó una cuestión en Puente Alto, que era la grande, era asalto, balazo, y 2 compadres salen corriendo. No les podemos disparar, pues. Y los buenos se fueron. Claro. A uno que quedó ahí, listo, balazo. Entonces, vamos a empoderar. Porque la mano dura de las policías no es violar los derechos humanos de la gente. Es al revés, valorizar los derechos humanos. Entonces, mano dura, pero darle herramientas.
¿Las UCI dónde están? ¿Han visto a algún carabinero usando las UCI? Están guardadas. ¿Vamos a comprar pistolas eléctricas? Fíjense lo siguiente, este control de las bandas chicas parte por el miedo que deben tener. El otro día en un canal dieron un reportaje de los que robaban celulares. En la misma esquina, los mismos compadres del reportaje de hace 2 años, los mismos, con un poquito más de escana, pero no les pasa nada, pues, compadre. Sí. Entonces, Oiga, pero sí, mira, yo creo el 91% de los casos de robos con violencia, homicidio, no pasa nada, 91. Entonces, si tú no te ponís firme en eso. Tercero, ¿vamos a combatir el crimen organizado? ¿Cómo se combate el crimen organizado? Con cárceles, pues. Y con cárceles de extrema seguridad. Y el señor Alvear, que era el director de Gendarmería de Piñera, que nunca lo pescaron, hizo el estudio cómo los italianos combatieron y empezaron a derrotar a la mafia, que es aislando los capios de la mafia que hoy día están aquí en la cárcel, aquí al ladito. Se nos está acabando el tiempo. Quiero preguntarle por pensiones. Oiga, pero los presidentes tienen que meter No, más pero tiempo. todavía tiene que ganar primero No, ser es que yo presidente. no soy pues, candidato, senador. ni voy a ser. Ahí le damos todo el 1 hora de Pero programa. se te adelantó Carter en todo caso, que está diciendo las mismas cosas que estás diciendo tú. Sí. Derecho a vivir sin miedo. Me parece muy bien que lo diga si es así, pues. Ya. Ya, pero él quiere ser candidato. Oiga, Antes de que contésteme le la conté- pregunta sobre pensiones. El senador García Rubinoto hoy día en una entrevista en El Mercurio dice que, bueno, que están entrampados en esto del 6% completo a las cuentas individuales o no, pero dice por cómo no se buscan alternativas. Usted también dijo eso al principio, ¿no? ¿Cómo no vamos a encontrar una solución? Porque las señoras le dicen a usted, arregle las pensiones. ¿Cómo no van a arreglar las pensiones? Porque ustedes están peleando todo el día. ¿A qué está dispuesto usted a llegar y a promover? Usted dijo que ayudaba al gobierno en muchas cosas. ¿Qué estaría dispuesto usted a jugarse su liderazgo para llegar a un acuerdo? Que ese 6% vaya 4% a la cuenta individual, 2% a solidaridad. Mira. ¿Cómo lo ve usted? Mira. Pero bien concretamente. Es que yo creo que este es un tema tan técnico que yo lo que necesito es que el gobierno, y se lo hemos pedido a García, que él es muy experto en esto, que nos muestren los números, pues. Para mí el ideal sería que si los números dieran, el 6% fuera para todos y que se existiera una pensión básica, ¿no es cierto?, decente, y que vieran cómo financiarlo. ¿Subir la PGU? Puede ser, pero Ya. siempre... Pero mira, pero es que yo Pero quiero no tienen el pacto No, fiscal, espera, entonces, pero ¿de yo- dónde van a sacar la plata? No, es que mira, yo quiero ser súper serio. No estoy dando una receta técnica, estoy diciendo que nos muestren los números, porque a lo mejor lo que yo te estoy planteando no da, pues. Y tú dices, la PGU no se puede subir porque no da. Pero hay una cosa súper clara, el pacto fiscal nos tienen que demostrar que suben los impuestos, porque la presidenta Bachelet cuando nos hizo firmar esta cuestión y que todos llegamos a acuerdo, lo que se recaudó fue la mitad de lo que planteó. Entonces, yo no sé si hoy día el pacto fiscal sea el minuto. Primero, yo me metería con ilusión y evasión, con todo. Están dentro del pacto. Sí, pues, pero hay que separarlos, pues, y hay que ver qué cosa. Pero aquí es lo que nos falta, porque todos hablan de política. Yo le digo a todos los que hablan del 6% o lo habla otro, ¿por qué no nos muestran los números? ¿Vale o no vale? ¿Hay plata o no hay plata? Pero el ministro Marcel no le ha mostrado los números. El ministro Marcel ha cambiado como 10 veces y la verdad es que con la economía que tenemos, con el desempleo que tenemos, yo no sé si sea el minuto para subir los impuestos. Yo soy de los que creo que debe haber un pacto fiscal a mediano o largo plazo. No una cuestión así como cada gobierno quiere cambiar los impuestos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo no soy experto en eso ni tributario, pero sí sé de política y de arte de gobernar, voy a aplicar el sentido común, pero yo he pedido números. Díganme, porque hay gente que dice 6% va y subir la PGU. Ya, pues demuestra, pero ¿cómo la debe pagar la PGU? ¿Va a durar? Senador, se está terminando el tiempo. Usted dice que sabe de política, que sabe el arte de gobernar. Francisco se la puso en bandeja. Usted leyó una tarjetita que decía, si yo fuera presidente, hagámosla corta. Republicanos tiene un candidato, la UDI tiene una candidata. Usted tiene completamente descartado ser la figura de Renovación Nacional que pudiera liderar esto. Completamente. Absolutamente. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna ¿Por qué no circunstancia. quieres o por qué no te nombrarían? No, porque yo tomé una decisión en algún minuto de todo lo que pasé familiar. A mí me persiguieron. Por ser candidato. El reo por lindo, el voto de yo haberme abstenido, eso me ha costado muy caro, me han perseguido, me denunciaron. Y al final dije, ¿sabéis qué más? Esto le hace un daño. Cuando a ti te atacan de esa forma por cosas que no hay hecho, no solo perdí todo mi ahorro, sino que además me persiguieron por algo que yo no había hecho, hay un daño familiar. Entonces yo dije, ¿sabéis qué más? ¿Mi señora o la política? Me quedo con mi señora. Pero usted está sugiriendo que detrás de todo ese ataque es básicamente interno. En gran parte sí, pues lo mío fue persecución política absoluta. ¿De quién?
es que no tengo una prueba, sé perfectamente, pero sería un irresponsable porque estaría cometiendo un delito si lo digo aquí. Pero a mí me persiguieron los de mi mismo lado. ¿Por qué? Porque yo en ese minuto era el único derecha que tenía votos con el pueblo, ese pueblo que dice representar Boric. Bueno, yo tengo muchos votos ahí y yo era súper competitivo. Y te digo una cosa, hoy día creo que en el lote, si yo me pusiera a trabajar, soy el más competitivo. Pero no estoy en eso y no estoy ¿Y quién dispuesto. debería ser el candidato de Renovación? Es que o debiera proclamar a la Evelyn Matei. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que a mí lo que no me gusta de esto es de que se eligen candidatos antes. Normalmente, ¿qué pasa con los alcaldes? Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero... La encuesta, el que está bien sí, posicionado... pero ponte tú, por darte un ejemplo. La encuesta CEP marca, ¿no es cierto? Mucho. Pero nadie me ha preguntado que la encuesta CEP no miden así. Ponen un listado hecho por ellos. 10 compadres se juntan en una oficina y eligen a las personas. Sí, pero hay muchas encuestas que hacen preguntas espontáneas. Bueno, pero eso, ya, pero ojo, eso depende mucho de la imagen pública que tú tengas. Yo lo que creo es, ¿quién habría dicho en algún minuto que Boric iba a ser presidente? Si tú me hubieras dicho en el Senado, hubieran apostado, no hubiera sacado un voto. ¿Pero cuál es su apuesta a Renovación Nacional? Yo no tengo a nadie todavía, no sé. Yo lo que te digo que de los que están en el ruedo hoy día, que son dos, Kast y Evelyn Matei lejos tiene más capacidad y experiencia en hacerlo. El problema que Evelyn Matei, si sigue como está, va a ser el Piñera 3, porque está usando a los mismos que lo hicieron mal. Son los causantes de que Boric hoy día esté en el gobierno. Ojalá Matei, con la expertise que tiene, busque gente nueva, gente distinta. Fíjate que el otro día hablaban, no, vamos a hacer una reunión de subsecretarios, de seguridad para estudiar el tema. ¿Y para qué los vaya a llamar si lo hicieron pésimo? Busquen expertos, vayan para afuera. Pero si esta cuestión viene de atrás, si el problema de la delincuencia no es de Boric, lo que pasa es que él no tiene ni los pantalones ni la fuerza para tomar las medidas que hay que tomar. Esa es otra cosa. Oye, podríamos seguir, está entretenido. Bueno, sigamos. No, se nos acabó el tiempo. Quiso decir que... No, si a mí no me amenazó nadie. ¿De dónde viene que lo persigue? ¿Quién lo perjudicó? Me persiguieron, hoy día no. ¿Quién lo perjudicó? Y no es tan claro, porque no ha quedado muy claro pero acá. Muy claro, viene de mi lado. Eso te lo puedo asegurar que es de mi lado. ¿Alguien como que usted le dijo por lindo en un debate? No él, pero sí gente de los que le hacen la camita, le ponen las pantuflas. Vamos cerrando. El del entorno de Sebastián Piñera. Pero de todas maneras. Gracias, Manuel José Sandón. Muy elocuente hoy día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Y hacemos para mí era una más pausa y fácil que al volvemos ministro. Con los minutos de confianza. Estás viendo Tolerancia Cero, presentado por Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas. Mundo Empresas te trae la hiperfibra, Wi-Fi Plus gestionado junto a un monitoreo activo de la red para más seguridad y un respaldo móvil de IPs fijas. Haz de tu empresa una hiperempresa. Conversemos en el 600 9100 200 o en hiperfibra.cl. Mundo Empresas, tu negocio en manos expertas. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Debatimos sobre las definiciones políticas para este nuevo año, junto a Gloria Hood, Paulina Bodanovich, Gustavo Sangüesa y Diego Vela. Conduce Mónica Rincón. Lunes, 22:30 horas. CNN. Vamos más allá. Te vas de vacaciones, pero también pueden ir contigo preocupaciones como esta. Todo el año pensando en esos días en la casa en la playa. Y ahora no dejo de pensar en la otra casa que quedó sola. Tranquila, Verisur te lo soluciona, ya que su alarma detecta al intruso incluso antes de que logre ingresar. Su equipo de expertos reaccionará inmediatamente activando Cero Visión y dando aviso a las fuerzas de seguridad. Porque cuando pones el foco en cada cliente, te conviertes en la mejor alarma. Contrata la alarma Cero Visión llamando ahora o calcula en verisur.cl. Ana se quedó en este increíble hotel y pagó esto por su habitación. Caro encontró el mismo hotel en Trivago y pagó mucho menos. Trivago compara ofertas de hotel de los principales sitios de reservaciones para que puedas encontrar la mejor promoción para ti. Hotel Trivago. Está buena, ¿eh? Está buena. ¿Y? ¿Pasó la prueba?
Sí, me la llevo. Llegó el Veranici. 40% de descuento en todos los sets de terrazas Autzen con Cencosud Scotiabank. 30% de descuento en todos los aires acondicionados portátiles con Cencosud Scotiabank. Easy, refresca el amor por tu hogar. Te invito a un viaje por las emociones hacia lugares sorprendentes donde solo la imaginación será protagonista. Y también un recorrido por distintos estilos musicales, así conocemos tendencias y novedades de la industria. And the winner is Lady Gaga. Te espero para conocer las noticias de la cultura y el espectáculo en Chile y en el mundo. Aquí en primera fila, en CNN Magazine. CNN Magazine, viernes a las 22:30 horas por CNN Chile. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente en tu móvil. Donde ves deportistas, nosotros vamos más allá, entregando momentos que emocionan. Donde ves hitos, nosotros entregamos información que motiva una nueva historia. Donde ves triunfo, te entregamos todos los datos que alientan tu pasión. Porque cuando un deportista es noticia, inspira a todo un país. En CNN Deportes te informamos todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Acompáñenos todos los viernes a las 15:30 horas. CNN Deportes, donde el deporte es noticia. Vuelve porque estaba desaparecido durante un tiempo. Los minutos de confianza comienza Paula Escobar. Muchas gracias. Voy a partir mi minuto con una buena noticia. Fue promulgada la ley de conciliación, que tal como dijimos aquí mismo, estuvo en riesgo. Pero primó la cooperación y se aprobó transversalmente que quienes cuidan a menores de 14 años, hombres y mujeres, puedan teletrabajar y tener otras facilidades, así como también a las personas con discapacidad. Bien por Chile. Pero ahora la mala noticia. Seguimos entrampados con la Salacuna Universal. Lleva más de una década de tramitación, pero a pesar de que ya hay amplio consenso en aprobarla, no logra ver la luz. Hoy es parte de la nueva propuesta previsional en que el gobierno ha planteado destinar un punto de cotización para Salacuna y para aumentar la formalidad laboral de las mujeres. Está muy bien como objetivo, pero esta idea desgraciadamente ha caído bajo el fuego adversarial del Parlamento y es parte ya de la compleja negociación por pensiones. Ya hay consenso político que dejar atrás esta injusta situación actual debe hacerse. Esto estoy diciendo de que solo sea un derecho para mujeres que trabajan en empresas de más de 20 empleadas el tener la Salacuna. Eso discrimina a las mujeres y dificulta su contratación. También hay consenso sobre la evidencia que muestra que es la política pública más eficaz para aumentar el empleo femenino y que es necesario que niños y niñas estén bien cuidados. También hay consenso que la educación y la estimulación temprana son claves en la vida de los menores. Si en todo esto ya hay consenso, termino este minuto de confianza preguntando esto. ¿Podrían ponerse de acuerdo en los próximos meses y más allá de las trifulcas, hacer de la Salacuna Universal una realidad en Chile? ¿Será mucho pedir? Muy bien. Francisco Covarrubias. Bueno, una nueva muestra en su afán de restringir la información ha generado el proceso de conocimiento de los resultados de la PAES.
La Subsecretaría de Educación instruyó a las universidades a que esto no podía difundirse, que no se podían difundir los datos, justo al momento que conocimos cómo los liceos emblemáticos siguen cayendo y cayendo. Lamentablemente, las políticas que se han implementado, que han impedido la selección meritocrática de los liceos emblemáticos, junto con el anarquismo que se ha generado en muchas de esas instituciones, ha destruido los liceos emblemáticos. Y ahora la paradoja es que el ministro de Educación, a través de la subsecretaría, impide que se sepa. Es curioso porque el mismo gobierno que hizo una comisión contra la desinformación, contra las fake news, ahora da un paso más allá. Y ahora resulta que la gente ya no es que se vea sometida a una información falsa, sino que se ve sometida a una información que es real, pero que puede tener malas interpretaciones. Dejemos de considerar a la gente como que fueran niños. La gente necesita saber la información, la gente necesita comparar, la gente necesita saber si las políticas están bien impulsadas, la gente necesita saber que en Atacama fue donde más cayeron los resultados de educación. Los resultados están a la vista y no podemos permitir que el gobierno intente impedir que la gente la conozca. Muy bien, voy yo. Hace pocas horas, Emma Verdugo, una mujer de 102 años de edad con registro de padecer Alzheimer, fue multada con el pago de 193.000 pesos por no acudir a votar en los pasados 2 plebiscitos constitucionales. Según declara la notificación al respecto del CERVEL, recibida por la familia de Emma, ella, cito comillas, tiene que pagar la multa dentro del plazo correspondiente o pagar con reclusión nocturna por 15 días. Por cierto, se puede conceder que el castigo por no votar en actos obligatorios debiera ser parejo, a no ser que hubieran eximentes apropiados que permitieran hacer una excepción, lo que la familia dijo haber hecho a través de la presentación de exámenes médicos de Emma. El caso de Emma es una anomalía etaria, que imagino tendrá una resolución burocrática rápida y favorable a su situación. Sin embargo, hay un segundo caso conocido la semana pasada del que hemos hablado aquí y que dio cuenta a Ciperchile. Tiene que ver con el lobby político que habría operado cuando el exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, que está inscrito oficialmente como lobista, invitó a varios actuales ministros a su casa y a algunos empresarios, destacándose los de la industria salmonera, antes que el gobierno presentara la nueva ley de pesca. El gobierno se ha escudado en que se trató de diálogos propios de la política habitual, solo que ya existe en Chile una ley de lobby legal que busca diferenciar las conversaciones propias del quehacer cotidiano de la política de aquellas donde grupos de interés tienen el propósito expreso de influir en la creación o eliminación de leyes que sienten que son necesarias o que los perjudican. La ley de lobby funciona simplemente dejando registradas las reuniones con terceros interesados en influir en materias específicas. Resulta a lo menos paradójico que la rigurosidad del CERVEL, siguiendo el principio del voto obligatorio, lo que es perfectamente lógico, llegue a un nivel tan extensivo que no dude en la amenaza de penalizar a una persona de 102 años de edad por no ir a sufragar, mientras en materia de conversaciones privadas entre empresarios y ministros en una situación formal de lobby, el gobierno se escuda en que no todo diálogo es lobby, como dijo la ministra Vallejo, o como planteó el ministro de Economía Nicolás Grau, lo dijimos ya antes, no era necesario registrar la conversación por la naturaleza de los temas que se conversaron. Como de lo que se conversó ahí aparentemente no quedó constancia registrada, básicamente, yo lo dije ya, hay que hacer un acto de fe, en las palabras del ministro. La alternativa para reuniones privadas entre empresarios y gobierno, habiendo sido convocados en situación de lobby, es hacer la reunión con el criterio del CERVEL. Esto es, que se utilice la ley disponible para informar del hecho de esas reuniones y de lo conversado o acordado en lo grueso. Simplemente porque esa ley ya existe y, lejos de causar daño a las partes, transparenta el contacto. Que cuando ese contacto no se conoce y un medio lo revela, el impacto de una reunión atípica adquiere rápidamente características de cocina bajo cuerdas que hay que salir a explicar. Don Jorge. Seguimos en la línea del señor conductor. A ver, lo primero, no es extraño que el Estado genere espacios de conversación, de diálogo con distintos ámbitos de la sociedad civil. No es malo, en segundo lugar,
que esta conversación sea preferentemente con el sector privado que participa de la multiplicación de la política pública en distintos ámbitos. Y no debería ser reprochable el que en esas instancias se expresen intereses muchas veces contrapuestos, especialmente desde el Estado representando el interés común y desde la empresa o los gremios expresando el interés particular. Lo que es extraño es que quienes fueron protagonistas de estas reuniones las hayan duramente reprochado en el pasado. Lo que es malo es que cuando se trata de tender puentes entre el Estado y el mercado, no se tome la precaución de los máximos niveles de transparencia para evitar los penosos casos que hemos tenido en los últimos 10 años. Y lo que es reprochable es que efectivamente las autoridades, quienes juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, tengan una interpretación tan ortodoxa del cuerpo legal que difiere incluso de la mayoría de los expertos. En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas sí queremos que nuestras autoridades tomen las decisiones correctas, pero queremos que también lo hagan correctamente, que no es lo mismo. Bueno, hicieron como 2 minutos cada uno, así que se quedaron 100 minutos. No, yo creo que 2 minutos y medio cada uno, bueno, no pero tienen minuto razón, 5. Tienen razón el punto, y a mí me llama la atención cómo las explicaciones, más que explicar, complican al ministro, sobre todo al ministro de Economía, quien ha tratado de dar más explicaciones. Hoy día en el programa Mesa Central, en la mañana, diciendo que él sabía que era un lobista a dónde iba, pero que no preguntó a dónde iba. Yo me pregunto, si un ministro no pregunta a dónde va, ya es preocupante. Y la tesis de la ministra Vallejo de que aquí se hablaron cosas generales, cosas que no tienen relación, pero por favor, si están hablando solamente regulador y regulado. Es distinto en estas comidas donde pueden haber mucha gente, ya pasa a ser una reunión social, donde hay, qué sé yo, escritores, deportistas, bueno, y se encuentran a lo mejor. Habría que discutirlo. Pero acá solamente estaba el regulador y regulado, y un lobista al medio. Sí. Es insólito. Y yo coincido con lo que han dicho ustedes, y además agregaría que me sorprende que, por ejemplo, lo que ha dicho María Jaraquemada, quien este mismo gobierno eligió para encabezar su comisión, para justamente cambiar la manera como se relacionan con las fundaciones, para evitar cualquier tipo de corrupción, que ese juicio que ha hecho ella, y así como otros expertos en transparencia, pero especialmente ella, que es muy dedicada, que sabe de la materia, que es una persona criteriosa, no se ha tomado en cuenta de decir, en realidad no lo vimos de esa manera, pero ahora lo vemos y no fue prudente haberlo hecho, más allá de que jurídicamente opere o no de acuerdo a la ley de lobby vigente. Entonces, ¿por qué no decir? La verdad es que no estuvo bien, no se volverá a repetir, y la gente puede tener la tranquilidad de que cualquier reunión de este tipo en adelante será informada, y que incluso la ley de lobby, como dijo el ministro Cordero, requiere cambio de manera a ser incluso más detallista, precisa, para que esto no pase, porque evidentemente que perjudica la confianza de las personas en las instituciones. Ahora, yo hice el contraste con lo que hizo el CERVEL para que exclusivamente quede claro que en el caso del CERVEL y la persona, esta señora Emma, de 102 años, evidentemente uno puede discurrir un montón de razones por las cuales no tener que preguntarle nada, ni menos decirle ni imputable, pero hay una obligación legal. Es obligatorio ir a votar salvo que haya un eximente. Y evidentemente eso se va a aclarar rápidamente y va a tener una... Pero el hecho que se haya tomado la molestia, un servicio de acudir a plantear una cosa que parece kafkiana, se hace, aunque se sabe que eventualmente eso no va a tener un destino mayor, porque es la obligación de hacerlo con las personas que están obligadas a votar. Y desde ese punto de vista, lo que me sorprende en el caso de lo que estamos conversando de esta situación de los ministros con los empresarios, es que, a ver, ¿cómo se puede explicar a través de decir, mira, en términos comunes, al aire, nada de lo que hablamos realmente tuvo ningún tipo de asociación con algo que pudiera ser componente de lobby? Es que ¿sabes qué? Eso me parece
insólito, para hacerte franco. Quizá en este caso aplica nunca mejor este dicho que las explicaciones han terminado de agravarlo todo. Es decir, hay un poquitito de frivolidad, hay un poco de desdén por la complejidad y sobre todo hay una incapacidad para aquilatar las consecuencias de las decisiones y de las explicaciones que sean. En un momento de tanta fragilidad institucional no puede haber algo que pegue más duro a la desconfianza en la forma, cómo se discutan, cómo se elaboran, cómo se relaciona el mundo público y privado, que como dije es una cuestión necesaria pero hacer bajo ciertas reglas, que es bien impresionante lo que ocurrió especialmente en horas posteriores. Y cuando uno podría, nosotros todos recordamos cuando no existía la ley del lobby. Y por lo tanto, todo esto era una materia que se básicamente trataba de interpretaciones aquí o allá. Pero hoy día existe una ley del lobby. Y desde ese punto de vista que se diga, mira, sin decir ni tener básicamente un acto de confianza, nada de lo que se habló es sujeto de ser parte de una suerte de lobby. ¿Para qué fueron entonces? Bueno, además ¿Cuál es la no se lógica? saben los nombres de todos los que fueron, además, de los empresarios, por ejemplo, quiénes fueron todos los empresarios con que se juntaron. Hay información que todavía falta. Uno también podría decir, porque ahí podría entender qué pudo haber sido influido por esa reunión o no. Yo creo que lo mejor sería ya que el gobierno asuma esto y que se dé vuelta la hoja y seguimos para adelante y evitar que esto vuelva a pasar. Claro, pero para que eso ocurra, Paula, la actitud tiene que ser distinta. Sí, es decir, probablemente haber dicho, ¿sabe qué? Efectivamente cometimos un error bajo la normativa vigente, esto fue poco prudente, pero entran en un loop de explicaciones que hace que cada vez la siguiente sea todavía más compleja y menos creíble. En el fondo, la ministra Vallejo ha vuelto a enarbolar la tesis del descriterio. Esto fue como una cosa de un descriterio, cuando acá hay una cosa que es bien compleja, que tiene mucho fondo y que fue precisamente lo que buscó normar la ley. Es decir, no que no se junten, sí, bienvenido que se junten. El problema es que no se junten en la oscuridad de la noche, como fue, y en la casa de un lobista. Bueno, de esto probablemente se va a seguir conversando. Ha sido un placer empezar de nuevo esta nueva temporada de Tolerancia Cero. ¿Tanto como temporada? Sí. O sea, empezamos el año, pues. El año. Una nueva temporada. Porque se interrumpirá durante febrero. Bueno, pero... no sabía que vamos a seguir. No sabía. En una de esas, te van a reemplazar a ti, me van a reemplazar a mí, a los que vamos. Algunos somos absolutamente reemplazables, otros no. Es verdad. Muchas gracias por estar con nosotros durante todo el año pasado y los invitamos a estar con nosotros durante todo 2024 también. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.